Devocional para hoy, enero 30. El viaje a Jerusalén, parte 1. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2, 49-52. Pasajes complementarios: Lucas 2, 41-52, Mateo 2, 19-23. Al investigar el tema, encontré un interesante escrito sobre cómo era el viaje a Jerusalén para los jóvenes judíos desde Nazaret, y es una narración digna de compartir. Un joven judío, a los 12 o 13 años, en el umbral de la vida adulta, ya se había graduado de las escuelas de la sinagoga y reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de la primera Pascua. Cuando el festival de la Pascua caía en sábado, numerosos grupos salían de Nazaret temprano por la mañana del lunes camino a Jerusalén. Viajaban hacia el sur en dirección a Samaria, y al llegar a Jezreel se encaminaban hacia el este, rodeando por el monte Gilboa en el valle del Jordán para evitar cruzar por Samaria. Quien quisiera podía cruzar Samaria pasando por el pozo de Jacob y por Betel, pero los judíos no querían mezclarse con los samaritanos. Por tanto, las familias de Nazaret seguían camino con sus vecinos a través del valle del Jordán. En ese entonces, el muy temido Arquelao había sido depuesto, y no habría causa de temer llevar Jesús a Jerusalén. Habían pasado 12 años desde que el primer Herodes intentó destruir al niño de Belén, y nadie pensaría en asociar este acontecimiento con el desconocido muchacho de Nazaret. Antes de llegar al cruce de Jezreel y al continuar el viaje, muy pronto a su izquierda pasarían por delante de la antigua aldea de Sunem, y era frecuente escuchar la historia de la Virgen más bella de todo Israel que había vivido allí, y también de las fantásticas obras que Eliseo había realizado allí. Al pasar por Jezreel, los viajeros relataban las historias de Acab y Jezabel y las hazañas de Jehú. Pasando alrededor del monte Gilboa se hablaba mucho de Saúl, que había inmolado su vida en las pendientes de esa montaña, del rey David y de los importantes acontecimientos de ese lugar histórico. Al pasar por la periferia de Gilboa, los peregrinos podían ver la ciudad griega de Sitópolis a la derecha. Los viajeros judíos miraban con curiosidad desde lejos las estructuras de mármol, pero no se acercarían a la ciudad gentil por temor a profanarse, lo cual no les permitiría participar en las solemnes y sagradas ceremonias de la Pascua en Jerusalén. El interesarse por la cultura griega podría ocasionar altercados religiosos entre los viajeros. El camino descendía rápidamente desde allí hasta el valle tropical del Jordán, y muy pronto se podría contemplar el serpenteante y tortuoso río Jordán fluyendo hacia el Mar Muerto, con sus resplandecientes y ondulantes aguas agitadas por el viento. Ya no era tan necesario el abrigo mientras proseguían hacia el sur en el valle tropical, disfrutando de los fértiles campos de trigo y de los bellos oleandros cubiertos de flores rosadas, mientras a lo lejos, hacia el norte del majestuoso monte Hermón, cubierto de nieve, dominaba el histórico valle. A unas 3 horas de viaje desde Sitópolis llegaban a una fuente burbujeante, y allí podían acampar durante la noche bajo un cielo estrellado. Durante el segundo día de viaje, pasaban por donde el río Jaboc, proveniente del este, fluye en el Jordán. Contemplando este valle hacia el este, se recordaban los días de Gedeón, cuando los madianitas bajaron a esta región ocupando el país. Hacia fines del segundo día de viaje podían acampar junto a la montaña más alta que domina el valle del Jordán, el monte Sártaba, en cuya cumbre estaba la fortaleza alejandrina donde Herodes había encerrado a una de sus esposas y sepultado a sus 2 hijos estrangulados. En el tercer día de viaje pasaban por 2 aldeas que habían sido construidas recientemente por Herodes y observaban la excelente arquitectura y sus hermosos jardines de palmas. Al anochecer llegaban a Jericó, y allí permanecerían hasta el día siguiente. De noche, quienes caminaban un par de kilómetros hasta el sitio de Jericó antiguo, conocerían donde Josué había
había realizado sus renombradas hazañas según la tradición judía. Durante el cuarto y último día de viaje, el camino era una procesión continua de peregrinos. Comenzaban entonces a subir las colinas que llevaban a Jerusalén. Al acercarse a la cumbre, se podía ver más allá del valle del Jordán las montañas y las aguas quietas del Mar Muerto. A mitad de camino a Jerusalén, los jóvenes viajeros veían por primera vez el Monte de los Olivos, región que jugaría un papel tan importante en la vida futura de Jesús. Y los mayores seguramente indicarían que la ciudad santa está sobre esa altura. El corazón de los jóvenes aceleraba su ritmo en feliz anticipación de mirar pronto a la ciudad y a la casa del Padre Celestial. Sobre las pendientes orientales del Oliveto se podía descansar junto a una aldea llamada Betania. Los hospitalarios aldeanos atendían a los peregrinos, y pudo haber sido que por casualidad Jesús hubiese conocido aquí a los hijos de un tal Simón, que tenía 3 hijos de edad de Jesús: María, Marta y Lázaro. La hospitalidad los llevaba a invitar a los viajeros para que entraran a descansar. Quizás pudo ser ahí que empezara una amistad que habría de durar toda la vida entre las dos familias. La Escritura nos dice que durante su vida, llena de acontecimientos, Jesús se detuvo varias veces en esa casa. Al seguir su camino, pronto llegarían a la cumbre del Oliveto, y desde allí los jóvenes verían por primera vez la ciudad santa, los imponentes palacios y el inspirador templo del Padre. Ahí surgían emociones tan puramente humanas que sobrecogían a los jóvenes al contemplar embelesados por primera vez a Jerusalén en esos atardeceres de abril sobre el Monte de los Olivos. Años después, en ese mismo lugar, Jesús se detuvo y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, al último y al más grande de sus maestros espirituales, al Hijo de Dios. Seguían deprisa su viaje a Jerusalén. Ya jueves por la tarde, al llegar a la ciudad, pasaban por el templo. Ninguno había visto jamás tal multitud de seres humanos, lo que llevaba a meditar profundamente a los jóvenes sobre cómo se había reunido allí en esta congregación tantos judíos llegados de los lugares más distantes del mundo conocido. Poco después llegaban al lugar donde iban a alojarse durante su estadía para la semana de Pascua. Los residentes eran también hospitalarios, con sus parientes que venían de fuera. Al día siguiente, el día de la preparación, se aprontaban para la apropiada celebración del sábado de Pascua. Aunque todo Jerusalén estaba activo y ocupado con las preparaciones de la Pascua, los padres encontraban tiempo para llevar a sus hijos de visita a la academia, donde pensaban que proseguiría su educación 2 años más tarde, a la edad requerida de 15 años, si el mancebo mostraba interés en estos planes. Los jóvenes judíos se impresionaban profundamente por el templo, todos sus servicios y las otras actividades relacionadas. Pero asimismo, una mente joven y curiosa podría plantear a sus padres preguntas embarazosas, como ¿por qué el Padre Celestial exigía el sacrificio de tantos animales inocentes y desamparados? Los padres debían estar muy preparados para que sus respuestas y explicaciones satisfajeran a sus hijos de pensamientos profundos y claro raciocinio. El día antes de la Pascua, la luz espiritual llenaba las mentes y el corazón de los jóvenes con desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para conmemorar la Pascua. Fue en este viaje que Jesús dijo a sus padres: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así, cuando para un joven de esta edad empezaban a descender sobre sus hombros las pesadas responsabilidades de la familia judía, en el caso de Jesús, llegaba al mismo tiempo la convicción de que había llegado la hora de reanudar las responsabilidades del universo. Fue este el primer acto de una larga sucesión de acontecimientos que finalmente culminaron en la consumación de la encarnación del Hijo de Dios en la tierra y de la colocación del gobierno del universo sobre sus hombros humanos y divinos. Con el paso del tiempo, el misterio de la encarnación se torna para muchos cada vez más incomprensible. Apenas se puede comprender que este muchacho de Nazaret era el creador de todo el universo. Todavía algunos no comprenden cómo el espíritu de este mismo Hijo Creador y el espíritu de su Padre del Paraíso están asociados con las almas de la humanidad. A medida que pasaba el tiempo, se observaba que la mente humana de Jesús discernía cada vez más el hecho de que mientras vivía su vida en la carne, el espíritu y la responsabilidad del universo estaba sobre sus hombros. Así terminaría la carrera del niño de Nazaret, que ahora comienza a discurrir una carrera en el mundo mientras luchaba por integrar su gran propósito de vida
con los deseos de sus padres y las obligaciones para con su familia y para con la sociedad de su tiempo y edad. Admirable. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre Santo, nos postamos ante tu presencia agradeciendo la vida de Jesús y sus enseñanzas, aún desde la juventud. Permite que también seamos buenos padres, así como le diste padres terrenales a tu Hijo amado, para que lo acompañaran y guiaran para sus propósitos en la vida. Que como padres podamos proveer a nuestros hijos en todo, provisión, educación y formación, para encaminarlos hacia ti y hacia tu obra. Que nuestros hijos puedan entender que en tus negocios nos es necesario estar, y que los preparemos para recibir las responsabilidades y retos de la vida con valentía y convicción. Así como lo enseña tu pueblo escogido, que podamos compartir buen tiempo con los vecinos y ser respetuosos de ellos y vivir en armonía en nuestro hogar. Que seamos hospitalarios y misericordiosos, para que con ellos podamos estudiar las grandes enseñanzas de tu palabra, aprender y compartir, hacer grandes amistades que te amen y crecer en ti, aún desde las casas como lo hacían los primeros creyentes. Sabemos que estamos en un mundo apartado de ti. No permitas que la curiosidad nos aparte del camino y nos lleve a alejarnos de tu plan. Pedimos por nuestros hijos en las calles, los colegios y universidades. Protégelos de los enemigos ocultos y guárdalos en tu mano. Que como familias podamos guardarlos al compartir experiencias que nos enriquezcan, disfrutar de la naturaleza, y también podamos sembrar en sus corazones la felicidad de buscar el lugar de alabanza y honra a tu nombre, para que escuchen tu voz y reciban tu luz y tus enseñanzas. Que nuestros hijos sigan tus pisadas, Señor Jesús, que crezcan en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Reenvíelo a quien usted cree que necesita este mensaje, se lo agradecerá.